En México, 1.2 millones de personas viven con Alzheimer y por cada paciente hay 3 familiares que enfrentan estrés crónico. La realidad es que un trastorno neurodegenerativo no solo impacta a pacientes, afecta a más esferas y la familia es la primera línea. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que tendremos la oportunidad de ver la otra cara de los trastornos neurodegenerativos. Para esto nos acompañan la psicóloga Liliana Torres y la tanatóloga Alejandra Rodríguez. Gracias, Luz. Gracias. Quisiera iniciar explicando qué son los trastornos neurodegenerativos. Pues mira, los trastornos neurodegenerativos incluyen una gran variedad de enfermedades que van a afectar al sistema nervioso central y periférico, que van a causar la degeneración y la muerte de las células nerviosas. ¿Qué va a implicar ello? Que las personas comiencen a tener un deterioro a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional, sensorial o inclusive comportamental. Algunos ejemplos de una enfermedad neurodegenerativa es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o Huntington. Ok. ¿Y qué cambios se viven en la dinámica familiar y emocional? Bueno, en la dinámica familiar van cambiando pues las rutinas de la familia a partir de un diagnóstico o de los signos de los trastornos, porque hay veces en que no se recibe un diagnóstico luego, ¿no? Sino que vas viendo algunos síntomas que te sacan de onda, que dices, ¿qué es esto? Ya mi familiar ya no es la misma persona de antes y entonces se van cambiando las rutinas eh, por atención, por acompañamiento, por apoyo, por cuidados, por necesidades también de citas médicas, o sea, acudir a servicio médico o también por buscar alternativas que, digamos, que detengan un poco el proceso de, degenerativo de las personas. Ok. Sí, coincido totalmente con Ali. El cambio va a presentarse más bien en la cuestión de la dinámica, las relaciones, pero también la calidad de vida de cada uno de los miembros o integrantes de la familia. Ali nos explicaba, por ejemplo, en las dinámicas que van a haber nuevos roles, van a haber nuevas actividades donde se van a incorporar los cuidados de los pacientes, la asistencia ahora a un entorno hospitalario de manera muy constante. Y en la parte, por ejemplo, emocional, también van a haber diferentes presentación de reacciones en cada uno de los integrantes de la familia, tanto en el paciente que está enfrentándose y está adaptándose a una nueva enfermedad, como con los familiares, porque van a implicar el que tengan los cuidados constantes de la persona y puede generar también mucho estrés, ansiedad, inclusive algunos episodios de depresión. Entonces es un cambio constante que va a depender mucho del momento en el que el paciente se encuentre. Sabemos que es un deterioro gradual, entonces va desde la parte de los síntomas previos que Ale nos explicaba, por ejemplo, esos primeros cambios que vemos en las personas, pero también cuando se recibe el diagnóstico, cuando la persona ya está en tratamiento o cuando va avanzando de manera súbita cada uno de las afectaciones que tiene en su salud. Justo hablas de que una vez que se recibe este diagnóstico va a ir avanzando, ¿no? Lo que nos abre la puerta a un duelo anticipado y a un desgaste emocional. ¿Nos podrían hablar un poco más del tema o cómo podrían sobrellevarlo? Sí, las personas, bueno, los familiares de los pacientes con estos trastornos efectivamente viven un duelo anticipado porque se va perdiendo la identidad en esos pacientes, o sea, van dejando de ser las personas que eran antes, ¿no? Eh, Cambia, o sea, si por ejemplo estaban en una edad en la que todavía trabajaban, probablemente dejan de trabajar, muy probablemente ya dejan de trabajar. Entonces, eh, eso implica que van perdiendo la autonomía, que van perdiendo la capacidad de decidir sobre su vida diaria, ¿no? Entonces, sí se va viviendo este duelo anticipado en el sentido de yo ya veo ciertos síntomas, ya veo que esto va a desencadenar en que esa persona se va a, digamos que a desconectar, ¿no? Ya su mente
va a estar en otro lado y entonces, ¿cómo vamos manejando esa inquietud, esa preocupación, ese miedo también? Porque se vive, pues, este miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, sí podemos saber que viene o que puede desencadenar en un fallecimiento, pero también en el otro aspecto de desconectarse, entonces no sabemos cuánto tiempo pueda pasar, pero sí es el hecho de que cómo vamos a hacer para mantener en las mejores condiciones a esa persona el tiempo que dure, ¿no? Entonces, por eso es que sí hay pues signos de temor, como lo mencionaba, a veces también de enojo, a veces obviamente sí también el hecho de negarse a aceptar que esa persona está enferma, eso es muy usual en los familiares de las personas que tienen estos procesos neurodegenerativos, el hecho de decir, no, o sea, nada más hoy está así con problemas de que no se acuerda de cosas, ¿no? Por ejemplo, pero realmente se resisten a eso. Entonces, sí es digamos que el miedo a saber que esto va a tener un desenlace, ¿no? De vida o de muerte, pues a eso me refiero, Ujú. ¿no? Ok, creo que yo añadiendo un poco a lo que Ale menciona, al inicio de todas estas manifestaciones o cambios que la persona va experimentando cuando tiene o cuando comienza una enfermedad neurodegenerativa, para los familiares genera mucha confusión y frustración, porque Ale mencionaba, de repente es una persona en la que no recuerda algún evento en el que se esté charlando con algún familiar, entonces hay que repetirle las imágenes, la situación que están intentando conversar. O son personas que de repente ya no reconocen los rostros o ya no se acuerdan de las conversaciones y todo eso va generando confusión en las personas. A veces se normaliza porque las enfermedades neurodegenerativas suelen presentarse más en personas adultas mayores y es como, bueno, es un cambio por la edad que tiene la persona, sí, pero ¿cómo diferenciar ese cambio por la edad a un cambio por una enfermedad ya neurodegenerativa? Entonces, es también un momento en el que genera muchas de estas emociones de malestar y de incomodidad para los familiares. Otro de los puntos importantes también es um, cuando hay algún cambio emocional, que también es uno de los principales que se presentan durante estas enfermedades, los pacientes suelen reaccionar con mucha agresividad, con mucha irritabilidad, con mucha apatía. Y eso para los familiares de repente genera mucha reactividad, porque evidentemente encontramos quizás a una persona que antes era alegre y ahora ya no quiere sonreír, ya no quiere participar en actividades que antes disfrutaba y para los familiares también va a ser una situación pues muy retadora porque quieren que esté su familiar como antes estaba. Entonces, evidentemente eso va a generar que los familiares se enfrenten no solo a los cambios de la enfermedad, sino también a todas estas sintomatologías emocionales y de personalidad que van a comenzar a experimentar a partir de ese momento. Claro, y creo que es ahí donde entra la importancia de buscar redes de apoyo, recursos o de acercarse a un profesional, ¿no? ¿En qué momento es necesario? ¿O qué recursos o qué redes hay que puedan compartirles a la audiencia? Pues yo considero que lo ideal sería que las familias sí o sí buscaran apoyo terapéutico o acompañamiento, vaya, porque al no estar preparados para esto que es nuevo, pues sí, muchas veces pues puede sobrepasar a la familia, ¿no? Como bien decía Lili, hay, no sé, sentimientos o reacciones de incomodidad, de crisis a lo mejor incluso al interior de la familia, y cuando recibes un acompañamiento, un apoyo terapéutico, entonces vas a pasar lo mismo, pero con más herramientas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy importante que las personas puedan acudir a apoyo terapéutico o acompañamiento para que, digamos que adquieran conocimientos y también habilidades para poder desarrollar de una manera más
pues más tranquila en los cuidados a los pacientes. O bien que las familias también puedan conversar, puedan expresar cómo se sienten respecto a todo lo que están viviendo. Ok, coincido totalmente con Ale y respondiendo también a la parte de en qué momento, a veces es complicado hacerlo antes de que la persona o su familiar reciba un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, porque es el momento en el que los familiares justo están tratando de entender todos los cambios y están esperando a que exista una parte médica que les confirme a qué se están enfrentando en general como familia. Entonces, si no lo podemos hacer antes con una medida de prevención y acompañamiento antes del diagnóstico, podemos iniciarlo inmediatamente cuando se recibe ese diagnóstico, porque es un momento de crisis. Es un momento de crisis para el paciente, pero también para los familiares, porque se enfrentan a un diagnóstico que desconocen, a términos médicos que evidentemente van a ser complicados de entender y a toda una serie de tratamientos que van a implicar medicamentos, hospitalizaciones o inclusive la consulta con especialistas que en determinado momento están estigmatizados como los psiquiatras o como determinados especialistas médicos, etcétera. Entonces es un momento ideal donde la persona, tanto familiares como el paciente, pueden estar en ese punto ideal para recibir atención psicológica, dependiendo de estas reacciones emocionales, pero también atención tanatológica en la cuestión del duelo y en la cuestión de la adaptación a todo lo que implica. Ok, muchísimas gracias. No sé si pueden compartirnos cada una estrategia puntual para cuidar la salud mental del entorno cercano de los pacientes con un trastorno neurodegenerativo. En el caso de las familias, o sea, de los familiares, yo recomendaría que las labores de cuidados no se centraran en una sola persona, sino fueran compartidas con la mayor, o sea, con la mayor cantidad de personas que puedan participar para que eso disminuya tanto el desgaste emocional como físico, ¿no? Ok, esa sería una recomendación. Ok, creo que también es importante el poder hacer ver a las familias que un familiar con una enfermedad que está integrado, que se siente útil dentro de su contexto, es una persona que tiene un mejor estado de ánimo. Eso significa que va a ser relevante o significativo mantener a la persona con la enfermedad involucrada en las actividades y en las tareas que se realizan en casa y nunca obligarlas a hacer actividades que antes no habían hecho porque de repente es que nos recomendaron que ahora lea y que ahora cuenta las palabras, no sé, o haga crucigramas, sopa de letras, sí, pero si tu familia antes no lo había hecho, evidentemente va a tener un malestar el que en ese momento quieres que inicie. Entonces, mejor retomar aquellas actividades que eran agradables, que eran placenteras para la persona y adaptarlas a los recursos o a las habilidades que en ese momento tiene. No sé, pienso en una persona que antes cocinaba y que antes se dedicaba a esa actividad laboral. A lo mejor ya no va a poder cocinar, pero el que tú simplifiques la actividad va a ayudar a que se sienta útil. A lo mejor puede picar la fruta o puede lavar la verdura mientras tú estás cocinando y la mantienes integrada dentro del contexto, le generas un sentimiento de utilidad y puedes ir reforzando esos comportamientos para que no pierdan las habilidades y las capacidades que hasta en ese momento puede todavía realizar. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, creo que ambas estrategias a veces las pasamos por alto o ni nos cruzan, ¿no? Es como, pues ya me tocó a mí, yo lo cuido y ni modo, o no, pues ya, mejor que no se arriesgue o que adaptar las cosas, ¿no? Sin duda estas estrategias no sustituyen el acompañamiento de un profesional, cada familia tiene y tiene necesidades diferentes que deben ser cubiertas y personalizadas. Te recordamos que acompañar a una persona que vive con un trastorno neurodegenerativo no es una tarea fácil, pero no tienes que hacerlo solo o sola. Si algo en este video resonó contigo, te invitamos a escribirnos, a buscar ayuda de un profesional y si no, a compartirlo con otra persona que creas que le pueda ayudar. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por escuchar.